¿Existe evidencia de que podemos hacer remisión de diabetes con un ayuno intermitente? Pues algunos tipos de ayuno significa restricción calórica. Y el mejor estudio que podemos disponer hasta el momento, o uno de los mejores que podemos disponer hasta el momento para mostrar esta evidencia, es el estudio DIRECT. ¿De qué consistió el estudio DIRECT? El estudio consistió en coger personas que tenían obesidad, peso de 100 kilogramos, con una hemoglobina glucosilada en personas con diabetes que estaba en promedio en 7.7. La idea es que no tuvieran los pacientes incluidos más de 12% de glicosilados, o sea, que no estuvieran, digamos, en riesgo de cetoacidosis diabética. Y la manera en que hicieron esta intervención fue, a un grupo de pacientes le dijeron, pues sí, coma mejor, haga ejercicio, pero al otro grupo le dijeron, usted va a comer una dieta de 850 calorías diarias, punto. Vamos a ver qué ocurre con este grupo de pacientes. Por supuesto, las personas que hicieron esta intervención perdieron. La línea roja es la pérdida del peso del grupo de intervención, la línea punteada es el peso que mantuvieron las personas que no estuvieron en el grupo de intervención. Miren esto tan interesante. 15% de pérdida de peso en una persona con obesidad que tiene más resistencia a la insulina y que la diabetes fue causada por comer mal, por sedentario y por acumular grasa, tuvieron una remisión de diabetes del 85%. Yo no podría decir lo mismo de una persona que es delgada, que come bien, que lo voy a poner a perder 15% de peso porque esa persona es insulinopénica. Aquí estamos hablando de personas con un fenotipo de diabetes obeso resistente a la insulina. 15% de pérdida de peso, 85% de remisión de diabetes. Súper interesante el siguiente dato. ¿Y por qué no fue el 100%? ¿Por qué el 100% de las personas obesas que perdieron peso no hacen remisión de diabetes? Porque seguramente ahí hay metidas personas que son, o que tienen digamos, están escondidas las personas que son insulinopénicas. No todo el que es obeso tiene diabetes por culpa de la resistencia únicamente. También puede ser por deficiencia en la producción de insulina. Y ahí que vemos muchas veces personas con obesidad que no tienen retinopatía y otros que están con retinopatía, nefropatía, proteinuria, etc. ¿Bien? Claro, hay una respuesta de la célula beta en la mayoría de las personas que tuvieron buena respuesta en el control de glucosa. Entonces, sí hay evidencia donde la restricción calórica realizada por cualquier método pudiera hacer remisión de diabetes. Obvio, si vuelve a caer en el mismo problema de antes, vuelve a aparecerle la diabetes, porque ya tiene un páncreas que es frágil, un páncreas frágil que lo predispone a que la glucosa no sea controlada. Ahora, tipos de ayuno y respuesta metabólica en las personas que tienen diabetes. Vamos a hablar de algunos tipos de ayuno, a ver cómo se comportan. Este es un estudio donde se hizo una alimentación de tiempo restringido versus convencional. O sea, tiempo restringido, desayuno, almuerzo y comida entre las 7 y las 2 de la tarde, para ayunar 18 horas. Eso es tiempo restringido. Vamos a ver qué ocurrió. ¿Qué población? Diabéticos tipo 2 con obesidad, índice de 30, no son delgados. Obesidad grado 1. Hemoglobina glucosilada en 6.4. Ayuno intermitente en tiempo restringido versus una alimentación convencional. Y van a medir cuál era la sensibilidad a la insulina en 3 semanas. Esto no es aquí un año, el estudio fueron 3 semanas. ¿Listo? ¿Qué se observó? Mejor promedio de glucosa y tiempo en rango. Tiempo en rango es una manera de medir que la glucosa siempre se encuentra en la meta que uno quiere. Aumentó ese tiempo en que la glucosa está en el rango que uno quiere. O sea, eso significa mejor control de glucosa. ¿Listo? También mejoró el promedio de glucosa de las 24 horas. Pues obvio, si mejora el tiempo en rango, pues va a mejorar el promedio de glucosa. Disminución de la glucosa en ayunas, también tuvo una diferencia significativa, y otras variables que no voy a mencionar en este momento. Diabetes tipo 2, ayuno intermitente. O sea, ayuno intermitente quiere decir un día tomo agua, como muy poquitas calorías, y al otro día como ad libitum, lo que quiera, que ahí es donde yo estoy en desacuerdo y ahorita vamos a hablar al final. Versus restricción calórica continua en 24 horas a 24 meses. ¿Qué vamos a observar? El diseño, 137 adultos con diabetes tipo 2, glicosilada de 7.3, a 12 meses. Se hizo un ayuno intermitente 5-2, 5 días comía lo que quería, 2 días no. El otro grupo hizo una restricción calórica, o sea, comió similar todo el día, pero poquitas calorías. Después de 12 meses, la idea era mirar qué ocurrió, desenlace en glicosilada y peso. ¿Qué se observó al final del estudio? Que hubo una disminución del peso y la hemoglobina glucosilada digamos, en cada uno de los grupos respecto al momento inicial, pero lo importante es que no hubo diferencias entre los dos grupos, o sea, ya sea ayuno intermitente o restricción calórica en este estudio,
mostró que ambos podrían ser efectivos a la hora de pensar en la disminución de peso y a la hora de pensar en el control de hemoglobina glucosilada. Aquí es donde yo quiero meter la cucharada un poquitico, porque es que la variabilidad glicémica es importante y el fenotipo es importante. No es lo mismo una persona con diabetes tipo 2 que esté utilizando insulina, a quien yo le voy a poner a decir que coma lo que quiera 5 días de la semana y que no coma 2 días de la semana. Para que esa persona con insulina haga eso necesita un entrenamiento y un conocimiento de su enfermedad. Necesita estar en constante monitorización de su glucosa. Debe comprender cómo es la fisiología de la insulina en su duración de 24 horas de la insulina basal. Debe saber que tiene que ser disciplinado a la hora de medir la glucosa. O sea, eso significa que a la hora que yo quiera pensar en un paciente que tenga diabetes tipo 2 y utilice insulina, estas personas deben ser de base unas personas que sean juiciosas para que uno pueda someterlas a un tipo de ayuno intermitente de este tipo. Porque ¿cuál es el riesgo? Que el paciente se siga poniendo la misma dosis de insulina y tenga su hipoglicemia el día que está haciendo el ayuno intermitente. Entonces, ¿qué pasa en las personas que tienen diabetes tipo 2 y utilizan insulina? Este estudio, es posible suspender la insulina, es seguro el ayuno intermitente. Este estudio salió en Diabetes Care este año. Pacientes con diabetes tipo 2 en terapia de insulina con glicosilada más del 7% y una dosis de insulina de 0.3 unidades por kilo. La idea es que hicieran ayuno intermitente de 3 días no consecutivos a la semana, o sea, 4-3. 4 días coma lo que quiera, 3 días no. 3 días va a comer restringido de calorías. La idea era disminuir la dosis de insulina en más del 20% los días que estuviera haciendo el ayuno intermitente. Eran personas que tenían una glicosilada de 8.2%, insulina más de 50 unidades y obesidad grado 1 o grado 2. La disminución relativa de la insulina, de la hemoglobina glucosilada, fue de 7.5% en las personas que estaban haciendo el ayuno intermitente. También hubo una disminución a nivel de la dosis de insulina en más del 10% de manera significativa, pero con la precaución del riesgo de hipoglicemia. Y en este estudio, donde también se evaluó la seguridad del ayuno intermitente 5-2 versus el restringido por tiempo, se observó lo siguiente. Eso fue a 12 semanas. Los días que estaban haciendo el ayuno intermitente, las personas tenían indicación de disminuir la dosis de insulina entre un 50 y un 70%. Los resultados de este estudio fue que aún así las personas tenían mayor riesgo de presentar hipoglicemia. Eso no significa que no se pueda hacer, sino que hay que estar, digamos, hay que conocer cómo se realiza la titulación de la insulina y que sobre todo el paciente tenga autonomía y conocimiento de saber cómo ir titulando esa dosis de insulina a la baja. Pero también denota que la variabilidad en las conductas, digamos que complican un poco el tema de las personas que tienen diabetes tipo 2 y utilizan insulina. Ahí desde el punto de vista del pragmatismo, ¿qué sería lo más lógico? Que la persona fuera muy constante en sus hábitos. Un ayuno que sea más lógico sería un ayuno restringido por tiempo en las personas que usan insulina. Coma entre las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que es casi que fisiológico. Comprenda que si la última comida fue a las 4, la glucosa máxima va a ser por ahí a las 5 y va a tener un montón de horas en que la glucosa va a estar bajando como consecuencia de la acción de la insulina basal. Desde ese punto de vista, si el paciente hace todos los días lo mismo, bajó la dosis de insulina y aún así la glucosa en ayunas le sigue bajando, le sigue haciendo bajita, debe saber que hay que titular la insulina a la baja hasta, quién sabe, poder suspenderla de acuerdo a las conductas que el paciente haya realizado. Por supuesto que es una conducta que es válida, pero que necesita la precaución del riesgo de hipoglicemia. Aquí podemos observar que entre la restricción calórica o el ayuno intermitente no hay diferencias entre los grupos. Y en mi opinión, si uno va a hacer un ayuno intermitente en un diabético que utiliza insulina, o peor, que sea más complicado, que sea diabético tipo 1, uno debe ser lo más homogéneo posible día tras día, para que la conducta mía no sea otra causa más de variabilidad glicémica que caracteriza a las personas insulinopénicas. Bien, Ramadán es un ejemplo de millones, de billones de personas que realizan el ayuno intermitente y muchos de esos van a caer en la categoría de insulinopénicos, utilizan insulina o que sean diabéticos tipo 1. Claramente estas personas van a tener mayor riesgo de hipoglicemia y deben conocer cómo titular la insulina durante dichos días. De alguna manera, en diabéticos tipo 2 es cada vez de alguna manera más sencillo porque tenemos medicamentos que son más inteligentes o autónomos,
como por ejemplo los inhibidores de SGLT2 que no nos producen hipoglicemia, los inhibidores de FP4 principalmente para terapias triple, los GLP1 agonistas que nos ayudan también a liberar insulina independiente, mejor dicho, y que no libera más insulina si no hay mayor glucosa, y de esta manera nos ayudan a ahorrar también insulina para tener un mejor control de la glucosa. ¿Por qué menciono esto? Porque dice ahí, grupo de intervención, 232 personas con aplicación de las guías ADA 2020. ¿Cuáles son las guías ADA 2020? Pues la manera en cómo, según los consensos, se realiza el manejo antidiabético en las personas que tienen diabetes. Desde ese punto de vista, pues hay reducción del riesgo de hipoglicemia en las personas que hacen el Ramadán y que utilizan el manejo farmacológico y nutricional guiado por las guías de la Asociación Americana de Diabetes.